manera. Entonces hoy empezamos con tejido óseo. Esta foto era la misma que yo les tenía al inicio de la presentación de tejido cartilaginoso. Entonces lo que estamos viendo aquí es pues es un feto al cual le he hecho un proceso que se llama aclaramiento, ¿sí? Y en ese aclaramiento pues todos los tejidos blandos quedan sin color. Entonces por eso se vuelve como transparente. Y luego le aplicaron una tinción que se llama azul de alcián y alisarín rojo. Y ese azul de alcián tiñe glucosaminoglicanos. Y el alisarín rojo tiñe depósitos esferales. Entonces, ¿qué están viendo en este feto? Ajá, pero ¿eso qué te está representando? ¿Cuál? ¿Cuál? Tengo dos colores. ¿Qué me tiñe el rojo y qué me tiñe el azul? No. Esta tensión no está representada por la acidofilia y la basofilia. Ya les dije que tiñe. El azul tiñe glucosaminoglicanos, el rojo tiñe, bueno, como fucsia aquí, tiñe minerales, por lo tanto el hueso, tejido óseo es lo rojo. Y lo azul, cartílago. El cartílago tiene muchos glucosaminoglicanos, es un tejido altamente sulfatado por esos glucosaminoglicanos, por lo tanto en azul están viendo estructuras cartilaginosas, ¿sí? También la semana pasada les mostraba, por ejemplo, cuando veíamos el cartílago hialino, un feto de ratón, ¿sí? Y les mostraba que se veía, era la misma tensión, ¿sí? Donde las estructuras cartilaginosas estaban en azul y a medida que pasaba el desarrollo, muchas de estas estructuras cartilaginosas se volvían rojas, ¿sí? Porque ocurrió un proceso de osificación. Pero aquí estamos viendo dos fenómenos en realidad. En este feto, entonces noten que, no sé, por ahí, ¿qué se va a formar aquí? ¿Qué estructura ósea se va a formar aquí? ¿No? El hueso occipital, es que hable duro, carajo. El occipital, por acá se va a formar parte de la estructura del oído, por acá está el hioides, por acá está un poquito de la laringe. ¿Qué huesos se van a formar aquí? Parietal, de pronto temporal, miren esto que es el cigomático, estos son huesos que dan forma rosa, o sea, el maxilar, mandibular, ¿sí? ¿Qué pasa con estas estructuras óseas? ¿Qué ven aquí? Que se ven como, ¿qué? Como huecos, como algo poroso, ¿cierto? Resulta que estas estructuras óseas que están viendo acá, el parietal, el frontal y los que le dan forma a nuestra cara, son estructuras óseas que se forman por osificación intramembranosa. Entonces, aquí ustedes no están viendo cartílago, están viendo directamente las estípulas sobre el mesénquima. Obviamente el mesénquima no lo ven porque está aclarado, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del occipital o del hioides, ¿sí? Que son huesos que primero parten de un molde cartilaginoso, ¿sí? Esto es a las 12 semanas. Si yo me voy más adelantico, ya por ahí en estas estructuras cartilaginosas voy a empezar a observar procesos de osificación, ¿sí? Y es otro tipo de osificación que es una osificación endocondral. Bueno, pero ustedes lo van a ver la próxima semana. Entonces, hoy vamos a ver este tejido óseo. Digamos, para poder, digamos que, bueno, en realidad eso depende como del gusto. Uno podría empezar viendo osificación, así como hicimos con el cartílago, que empezamos viendo la condrogénesis y luego el cartílago. Pero es que para entender la osificación, como son dos procesos y hay uno que es un poquito más complejo, pues primero hay que entender las células, cómo se ven, cuáles son sus funciones. Por eso lo tenemos al revés. Primero ver el tejido óseo y luego sí ya hablamos de todo el proceso de osificación. Bueno, entonces, vamos a diferenciar un concepto. Una cosa es un hueso o una pieza ósea. Un hueso o una pieza ósea, mejor, más que hueso, digamos una pieza ósea, es un órgano, ¿sí? Tenemos un sistema que es el sistema músculo-esquelético o sistema esquelético, como lo quieran dividir, y en ese sistema pues buscamos órganos, ¿no? ¿Qué órganos habrían en un sistema músculo-esquelético?
tiene que haber órganos, ¿no? Pues sistema nervioso. Los huesos, que les acabo de decir, los músculos también son huesos, pero ojo, no el músculo como tejido, sino la pieza muscular. Entonces, en una pieza ósea, pónganle cualquier nombre, fémur, ¿qué tejidos esperan encontrar? Porque si es un órgano, tiene tejidos. No. En una pieza ósea, cualquier pieza ósea. Tejido óseo compacto, ¿qué más? Tejido óseo esponjoso, ya hay más dos tejidos, ¿qué más? Tejido conectivo exoesquelético. Esos dos tejidos son óseos maduros. ¿Sí? El esponjoso y el, porque estamos hablando de una pieza ósea formada. Entonces, el tejido óseo esponjoso y el compacto son tejidos óseos maduros. Eso es una estructura. Tejidos. Periósteo. El periósteo, ¿qué tejido es? Conectivo Es denso el regular. tejido conectivo denso regular. ¿Qué otro tejido? Endósteo. El endósteo, que es un tejido conectivo laxo. Y falta un tejido más en esa pieza ósea que es súper importante. La podemos decir. Ya el pericón no lo dije, que es conectivo denso regular. Lo voy a retomar. Tengo una pieza ósea, la que cogieron allá en el anfiteatro. Ponga un fémur. Usted coge el fémur y le hace la histología. ¿Qué tejidos espera encontrar? Dijeron tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso, que ni siquiera se necesitó hacer la histología, eso se ve a macroscópico. ¿Sí? Vieron el periósteo, que es un tejido conectivo denso irregular, el endósteo, que ese sí no se ve, es un tejido conectivo laxo. ¿Y qué más tiene el hueso? Cartílago. Puede tener entonces un cartílago, un revestimiento de cartílago articular, por ejemplo. Eso no es un tejido, es un componente de tejido, eso es una estructura, las tráqueas son tejidos esponjosos. Y eso es una estructura que está en el tejido compacto. Y el tejido que, y entonces adentro del hueso, ¿qué hay? No es sangre. Bueno, también hay vasos sanguíneos que tienen sangre, ajá. La médula ósea, ¿qué tejido es la médula ósea? Hematopuyético. Hay tejido hematopuyético e incluso puede haber tejido adiposo blanco cuando la médula ósea es amarilla. ¿Sí? Entonces, quiero que les quede muy claro que el hueso es, bueno, la pieza ósea es un órgano y que ahí voy a encontrar distintos tejidos. ¿Cuál es el principal que constituye esa pieza ósea? Pues van a ser los tejidos óseos. ¿Listo? Entonces, dentro de las funciones de los huesos como órganos de estas piezas óseas, vamos a tener obviamente el soporte. Es un tejido conectivo, da soporte, pero este es un soporte que es más bien rígido, de cierta manera, es duro, tiene una interesante resistencia al peso para soportar el peso. Y por lo tanto permite pues la protección de órganos internos y darle forma. ¿Sí? Nosotros si no tuviéramos esqueleto pues no tendríamos forma. ¿Listo? No tendríamos esta forma más bien. Sirve para el movimiento, o sea, por ejemplo el anclaje de los tendones, que es otro tejido que yo puedo encontrar asociado a la pieza ósea, que es un tendón, un ligamento. ¿Sí? Va a permitir el movimiento, entonces los huesos son como palancas que permiten generar este movimiento. Homeostasis y almacenamiento de minerales, entonces las piezas óseas son un almacén de distintos tipos de minerales que el cuerpo requiere para sus funciones fisiológicas. Si ustedes no tienen calcio, se mueren, así es sencillo. Lo ponen facilito, el calcio necesitan para mover músculo. Si usted no mueve músculo, muere. Porque cómo bombea el corazón, cómo mueven los vasos sanguíneos, etc. Y producción de células sanguíneas, pues ya hablamos de la médula ósea. De estas funciones, ¿cuáles estarían involucradas el tejido óseo? Igual, movimiento. El tejido óseo, pues el movimiento es una asociación de varias estructuras. Digamos, el hecho de ser soporte y la rigidez, entonces me va a permitir. Entonces, sí. ¿Y qué más? Y el almacenamiento de minerales. ¿Listo? Son estas dos. Por ejemplo, la producción de células sanguíneas no tiene nada que ver con el tejido óseo. ¿Listo? El movimiento en realidad pues es una relación entre varias estructuras, por eso no está directamente identificada por el tejido óseo. ¿Listo? ¿Alguna duda con esto? Protección y homeostasis. Y homeostasis.
¿Listo? Almacenamiento de minerales. Bueno, entonces aquí les he puesto un cuadrito como semejante al que les puse en cartílago. Pues, como les he dicho, para todos los tejidos que vamos a ver, vamos a definir sus células y su matriz extracelular. Pero además, este tejido óseo, al igual que el cartílago, está asociado con tejido conectivo. Y en esa asociación vamos a encontrar dos estructuras, periósteo y endósteo. ¿Sí? En estas dos estructuras, en ambas, voy a encontrar este conjunto de células, que son células óseas. ¿Sí? No están en el tejido óseo, están en estas estructuras, pero son células óseas porque son muy importantes para la producción y el mantenimiento del tejido óseo. ¿Listo? Entonces, ¿qué células voy a encontrar ahí? Las osteoprogenitoras, las células de revestimiento óseo, los osteoblastos y los osteoclastos. Ahora, dentro del tejido óseo, propiamente lo mismo. ¿Cuál era la célula que estaba dentro del cartílago? El condrocito. Dentro del tejido óseo, la célula que va a estar es el osteocito. Bueno, y en cuanto a la matriz extracelular, aquí vamos a tener algo adicional que no habíamos hablado. ¿Sí? Y es que nosotros habíamos hablado de la matriz extracelular que era fibrilar y no fibrilar. ¿Sí? Estos componentes fibrilares y no fibrilares, ¿quién los producía? Fibroblasto. ¿De dónde vienen? Por ejemplo, el fibroblasto, de las células. ¿Sí? Son componentes orgánicos. ¿Qué significa que un componente sea orgánico? Esto es química del colegio. ¿Qué significa que un componente es orgánico? Que está constituido por carbono. La química orgánica está definida por el carbono. ¿Sí? Y realmente todo lo que sintetizamos nosotros está a base de carbono. ¿Sí? Entonces, los componentes orgánicos que hemos visto siempre han sido, o sea, todas las proteínas, pues son componentes orgánicos. ¿Sí? El colágeno es una proteína, tiene carbono, es orgánico. Los glicosaminoglicanos son proteínas, tienen carbono. Son azúcar, los azúcares tienen carbono. ¿Sí? Pero el hueso, tejido óseo, va a tener algo adicional y es un componente inorgánico, que van a ser minerales. ¿Sí? Entonces, siempre que les hablen de la matriz inorgánica del tejido óseo, les están hablando son de los minerales. ¿Y esos minerales los sintetiza la célula? No. No, nosotros no producimos componentes inorgánicos, no los producimos, los tenemos que consumir obligatoriamente. ¿Sí? Entonces, ese componente inorgánico le va a llegar al tejido óseo a través de la sangre. ¿Sí? Y el tejido óseo lo va a acoplar a su matriz orgánica para que esa matriz se vuelva dura. ¿Sí? Si no, sería un tejido conectivo, propiamente dicho, normal. ¿Listo? Entonces, importantísimo esta división. Vamos entonces primero a hablar de esas superficies óseas. ¿Qué son? Ya dijimos que son estructuras. Como estructura tenemos periósteo y endósteo. Ahora, estas estructuras en realidad, ¿qué son? Son tejidos. El periósteo es un tejido conectivo denso y regular. Y el endósteo es un tejido conectivo laxo. Bueno, ¿por qué? Pues porque en el periósteo vamos a encontrar fibras de colágeno tipo 1 y en el endósteo no. El endósteo va a tener solamente celulitas. ¿Listo? Por eso es un conectivo laxo. Tengo dos microfotografías. ¿Qué opinan de estas dos microfotografías? ¿Son la misma cosa? ¿Son distintas? ¿Qué hay aquí? ¿Alguien reconoce algo en esto? En la izquierda hay mayor cantidad de células, ¿no? En la izquierda veo unos tejidos altamente celularizados, es verdad. Acá casi no. ¿Alguien reconoce? Yo espero que aquí sí reconozcan un tejido. Un tejido lo deben reconocer. Porque ya lo vieron y entra en el parcial. No, esa es la pera, lo vamos a ver. No está señalado ese tejido. ¿Qué tejido es este? Denso regular, no, me va a echar a llorar. No.
Conectivo mesenquimático. Por ahí alguien lo dijo, pero no. Conectivo mesenquimático. Ni a bala, esto no tiene controlcitos. Conectivo mesenquimático. Sí, señor. Esto es conectivo mesenquimático. Esto es puro conectivo mesenquimático. ¿En qué estoy? Estoy en un feto. Por acá, ¿qué son estas manchitas rosadas que ven por acá arriba? Colágeno tipo 1 y se ve bien desarrollado. Esto no es un feto. Entonces, están viendo, por favor, pongan cuidado. Dos estructuras, más bien, perdón, estructuras no, dos piezas óseas. ¿Sí? Pero esta pieza ósea apenas se está formando. Mientras que esta pieza ósea ya es una pieza ósea madura, ¿sí? Completamente formada. ¿Por qué les muestro esto? Si bien esta pieza ósea apenas está en formación, yo puedo ver cada una de estas manchas que ven basófilas son espículas óseas, ¿sí? Son pedacitos de hueso que está creciendo, ¿sí? Pero esto no está regado en toda la placa. Miren que está rodeado por una condensación que está señalada con la flecha azul. Esta condensación es ese futuro periósteo. Entonces, el periósteo es una estructura que recubre la superficie externa de la pieza ósea entera. Y si usted tiene un fémur, el periósteo está rodeando, empaquetando todo el fémur, ¿sí? Si usted tiene otro hueso, una escápula, él está rodeando toda la escápula, incluso desde que se está formando, ¿sí? Entonces, esta condensación como estructura, periósteo. Ahora, el hueso ya está maduro, pero igual, en su superficie externa, todo esto va a ser periósteo. ¿Qué tejido es? Conectivo denso irregular. Ahora, los huesos internamente, entonces yo aquí en este hueso que está en formación estoy encontrando mesénquima, vasos sanguíneos, pero cada espícula, miren que tiene como un bordecito lleno de células. Ese bordecito, eso que las bordea, que aquí lo señalé con flecha negra, es el endósteo. Miren que la flecha no está dentro del tejido óseo, sino que está justo señalando el borde. Entonces, esa estructura es el endósteo. ¿Qué tejido es el endósteo? Está escrito, es un conectivo laxo, ¿sí? ¿Qué células voy a encontrar en el endósteo? Ustedes aquí a este momento, porque este momento está muy lejano, no ven qué células hay aquí, pero yo ya les dije qué células están ahí. ¿Osteoprogenitoras? No, esa es la única. Osteoblastos de revestimiento óseo y me falta una. Osteoclastos. ¿Sí? Esas son las células que voy a encontrar en este endósteo. En el periósteo, esta condensación, voy a encontrar las mismas. Osteoprogenitoras, células de revestimiento óseo, osteoblastos y osteoclastos. ¿Listo? Si yo me voy a este tejido óseo maduro, lo mismo, voy a tener periósteo. Y acá, ¿qué creen que hay en estos huecos? Que se ve blanco porque se lavó. Pero ¿qué debería haber en estos huecos? No. ¿Cuál es el tejido que dijeron ahorita? Ustedes ya vieron la anatomía. La médula ósea, tejido hematopoyético, ¿sí? Entonces, aquí debería haber eso. Esto no es hueco. O sea, eso no es vacío. Alguna vez un estudiante de medicina me dijo, profe, es que los huesos son vacíos por dentro. Ojo con eso, no es posible. Bueno, esto es tejido hematopoyético, es médula ósea, sino que aquí se lavó, ¿sí? Y por eso se ve blanco. Bueno, todo lo que está entre esa médula ósea y esto que es tejido óseo, estas ya son trabéculas en sí. Es endósteo, es donde les puse la flecha, que no es dentro del tejido óseo, sino en el bordecito, estructura, endósteo, tejido, no, conectivo laxo, listo. De hecho, de nuevo les insisto,
Listo. Yo no les pregunto las cosas porque no las sepa, obviamente. ¿Sí? Y de hecho está copiada ahí. La idea es que usted hable, mueva esa boca y se escuche. ¿Sí? Así lo tenga que leer de la diapositiva. Pero por favor, gesticulen a ver si eso les ayuda a memorizar. No se sientan ridículos repitiendo lo que está en la diapositiva. ¿Sí? Hagan lo que es por su bien, no es por el de nadie más. Bueno, entonces, vuelvo. Estructura. Periósteo, tejido. Correcto. Estructura. Tejido. ¿Listo? ¿Qué células voy a encontrar en estas dos estructuras? Osteoblastos, Osteoblastos. Osteoclastos. células de revestimiento, Células de revestimiento óseo y osteoprogenitoras. ¿Listo? Eso es lo que necesito que estas estructuras pues van a ser muy importantes porque como están esas células van a cumplir unas funciones muy importantes que vamos a ver a continuación. Entonces ya vimos esas superficies óseas, ahora vamos a hablar del componente celular, o sea, ya vamos a entrar propiamente al tejido, ¿sí? Y esto que está aquí no es el proceso de osificación. Cuando ustedes vean dentro de la próxima semana con la profe Eleonora, van a ver ya la osificación que implica muchos tejidos y muchas cosas. Esto que está aquí ejemplificado es una citodiferenciación. ¿Recuerdan la semana pasada les dije la citodiferenciación del cartílago? ¿Cuál era? ¿De qué parte la citodiferenciación? De la célula mesenquimática, que se convierte a Osteocondroprogenitora. bueno, le podemos añadir ese intermedio, una osteocondroprogenitora, aparece SOX9 y condroprogenitora, te fuiste al final. Condroprogenitora, luego condroblasto y finalmente condrocito. ¿Sí? Y estoy hablando de una citodiferenciación porque solo estoy hablando de la célula. Ya luego cuando les hablé de la condrogénesis, yo ya empecé a hablar del mesénquima, el centro de condrificación, ¿sí? Porque estoy implicando ya los tejidos. Bueno, es lo mismo, ese es un esquemita que solo está mostrando la citodiferenciación en el tejido óseo. La próxima semana van a ver cómo está esto en realidad en el tejido. Bueno, entonces yo parto del linaje mesenquimático. ¿Sí? Y recuerden que el linaje mesenquimático pues tiene toda esta potencialidad de formar distintos tipos o linajes, ¿cierto? Y yo les decía que un linaje es como tomar un camino. Y normalmente cuando yo tomo el camino no me devuelvo. Normalmente. ¿Existen las devoluciones? Sí. Pero normalmente no se devuelve. ¿Listo? Entonces, yo les decía que aparecía este factor de manera muy temprana, que era RUNX2. ¿Sí? ¿Recuerdan que este RUNX2 también estaba involucrado en el cartílago? Que por eso hablamos de osteocondroprogenitora. ¿Sí? SOX9, que es el que está acá, SOX9 me define el linaje cartilaginoso. Pero antesito de eso, RUNX2 se expresa. Y RUNX2 va a empezar a decir osteocondro, ¿sí? Si RUNX2 mantiene, o sea, se sostiene la expresión de RUNX2 y se aumenta la expresión de RUNX2, la célula va a diferenciarse a un osteoprogenitor. ¿Sí? Y aquí ya empezamos a hablar de un linaje óseo. Sin embargo, no es suficiente RUNX2. ¿Sí? Y aquí vamos a agregar otro factor que se llama Osterix. Estos son factores de transcripción. ¿Sí? Y en conjunto estos dos factores van a permitir que esta osteoprogenitora, que es una célula igual madre, pero que está comprometida al linaje óseo, por lo tanto su función es también hacer mitosis, ¿cierto? Y se va a diferenciar a un osteoblasto. El osteoblasto es una célula que tiene una capacidad de sintetizar matriz ósea bastante alta. ¿Sí? Y entonces él va a empezar a sintetizar matriz orgánica y va a empezar a mineralizar esta matriz y le va a pasar algo muy parecido que al condrocito.
perdón, del condroblasto, que se queda atrapado. ¿Sí? Y cuando se queda atrapado en esa matriz, se va a diferenciar en osteocito. Pero puede ser que él no quede atrapado. Puede ser que el osteoblasto, sintetizando esta matriz, alcance a moverse y él siga ahí y sigue ahí, hasta que en un momento a otro, pues ya, no sé, el hueso creció lo suficiente, paró de producir y se convierte en una célula de revestimiento óseo, que es una célula que su capacidad de sintetizar matriz está mucho más disminuida. ¿Sí? Antes se creían que eran células quiescentes, como células que están a la espera. Ya sabemos que no están así. Y lo otro que le puede pasar al osteoblasto, pues como a todos, es morir. Apoptosis. ¿Sí? Pero pues digamos que este va a ser el linaje típico. Entonces tengo la mesenquimática, voy a tener RUNX2, que me va a llevar más hacia el linaje óseo. Si este RUNX2 se mantiene expresando, entonces la célula mesenquimática se va a volver una osteoprogenitora. Esta osteoprogenitora mantiene la expresión de RUNX2, pero también vamos a tener otro factor importante que es ósteres, ¿sí? Y esto entonces va a permitir que se diferencie a un osteoblasto, que es una célula que sintetiza matriz. Va a quedarse atrapado y se va a volver osteocito. Si no se queda atrapado y queda en el periósteo o en el endósteo, se va a volver célula de revestimiento óseo o leading cell. ¿Sí? Bueno, hasta aquí esto es el linaje mesenquimático de las células del tejido óseo. Pero resulta que el tejido óseo adoptó a un vecino. ¿Sí? Y es esto que tenemos acá abajo. Resulta, me voy a volver acá, que este mesénquima está altamente vascularizado. Y bueno, cuando vean la osificación endocondral, en ese molde cartilaginoso también van a entrar vasos sanguíneos. Entonces, el hueso siempre se va a formar en presencia de vascularización. ¿Sí? Es necesaria la vascularización para que se forme el hueso. ¿Sí? A diferencia del cartílago, que es avascular. Entonces, de estos vasos sanguíneos, ¿sí?, va a llegar un precursor hematopoyético. Esto que dice CMH es una célula madre hematopoyética. ¿Sí? La célula madre hematopoyética, que es una prima de la célula madre mesenquimal, ¿sí?, va a diferenciarse a un precursor de un osteoclasto. Que este precursor del osteoclasto es casi que el mismo precursor del macrófago. Por eso los osteoclastos son como hermanos de los macrófagos. ¿Sí? Entonces, este precursor va a multiplicarse y va a empezar a fusionarse. Por eso, el osteoclasto es una célula multinuclear. ¿Sí? Y entonces miren que el osteoclasto no viene de esta célula madre mesenquimal, sino que viene de otro linaje, que es el linaje hematopoyético. ¿Sí? Hematopoyético. O sea que la médula ósea que ustedes ven por ahí también en el hueso largo, también hay precursores hematopoyéticos y de ahí se van a continuar produciendo nuevos osteoclastos. ¿Tiene sentido para ustedes? No me convence tu cara. ¿Qué no entendió? Sí, pero sí. Esto es simplemente un precursor de un osteoclasto. ¿Sí? Entonces, de la célula madre hematopoyética va a diferenciarse a un precursor de un osteoclasto. Varios precursores del osteoclasto, varios, estos van a tener varios, van a fusionarse. Y al fusionarse van a formar esta célula grande y multinucleada, que es el osteoclasto. ¿Sí? O sea, el osteoclasto tiene dos o más núcleos porque es la unión de varios de estos precursores. ¿Sí? Ahora sí. Listo. Para que esta maduración del osteoclasto ocurra, es interesante que el osteoblasto, las osteoprogenitoras y los osteocitos producen un factor que se llama RANKL, que activa la maduración de los osteoclastos. ¿Sí?
Entonces, estas células también participan en regular la formación de osteoclastos. ¿Listo? Los osteoblastos y los osteoblastos producen el factor de arranque. Sí, rank ligando, es un ligando, entonces es una molécula, ¿sí? O sea, estas células no hacen contacto en realidad físico, sino que liberan una citoquina, que es rank L, y esta citoquina va a tener un receptor en la membrana de estos precursores. Y eso activa la diferenciación de este precursor a un osteoclasto. ¿Listo? Entonces, de hecho, los osteoclastos son positivos a rank, que es el receptor. Rank es un receptor. Y el ligando que lo activa va a ser rank L. ¿Sí? Entonces, esto va a mediar de alguna manera la función y la producción de osteoclastos, y eso es súper importante, por ejemplo, cuando ustedes vean la función de la hormona paratiroidea, ¿sí? O de la calcitonina. Bueno, porque estas hormonas, algunas actúan sobre el osteoclasto, pero hay otras que actúan sobre el osteoblasto. Y ustedes dicen que tiene que ver el osteoblasto con esto. Ah, pues es que el osteoblasto también controla la diferenciación del osteoclasto. ¿Listo? No es que estén separados, se comunican. Bueno, y otra cosa interesante es que estas células entre sí, su comunicación no va a ser mediada por hormonas, sino que va a ser mediada por uniones GAP. ¿Recuerdan las uniones GAP? Eso quiere decir que estas células mantienen contacto entre ellas, lo cual es súper interesante. Okay. Forman una red. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. El osteoclasto se madura por ranque. Es uno de los factores que participa en la maduración del osteoclasto, ¿sí? Y es producido por estas células del linaje mesenquimático. Lo que les quiero decir es que estas células tienen la capacidad de regular la actividad y producción de osteoclastos. ¿Sí? Entonces, empezamos por... Bueno, hagamos una cosa. Saquen placa de histogénesis de rodillas y podemos tratar de ver si en feto, los pocos que tienen feto me avisan para que busquemos ahí. Hay que sacar una placa que se llama histogénesis de rodillas. ¿Cómo se llama así? Osificación. ¿Eso es de articulación? La 7, osificación, huesos de articulación. Y los que no pesen. Tampoco. Los que los tengan. Este sí la tiene. No, hueso de osificación, hueso de articulación. Buenísimas, ¿no? Son las mejores. Vea, aquí hay dos placas de láser. O sea, hay dos vértebras.